Amén, hermanos. Como nuestro hermano comentaba, vamos a estar considerando y dando continuación a lo que iniciamos hace 8 días en el estudio a la epístola de Filemón. Y mis hermanos me acompañan ahí. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, yo una vez más, Señor, acudo a ti para que nos guíes en esta hora, Señor. Permite que tu Espíritu pueda obrar en nosotros para que tu palabra sea entregada, Señor, de manera fiel a tu amada iglesia, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a recordar 3 puntos que nosotros veíamos hace 8 días, que nos mencionaba Jaircito, de por qué estudiar esta carta, simplemente como a modo de recorderis. Nuestro hermano decía, porque la iglesia necesita relacionarse en amor en el nuevo hombre, ¿cierto? Porque aprendemos a cuidar a las personas que llevamos a Cristo y aprendemos a enmendar las relaciones familiares o a veces de amistades que tenemos antes de ser cristianos. Amén. Entonces, bueno, vamos a darle continuación. Y la carta entonces empieza, mis hermanos, haciendo mención de su autor, nuestro querido y apreciado hermano, el apóstol Pablo. Se presenta esta vez como prisionero de Jesucristo, ¿cierto? Dice que Pablo en otras cartas no se presenta como prisionero. En 7 cartas él se presenta como apóstol, en 3 como siervo, en 2 no usa ningún título, que es en 1 y 2 Tesalonicenses, y solo en esta carta en Filemón él se presenta como prisionero del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos y veíamos que efectivamente él estaba en una prisión allí en Roma, ¿cierto? Había hecho su viaje hasta allí por lo que había pasado, había apelado al César y él se encontraba allí. Y eso nos deja ver que mientras Pablo estaba allí en esta cárcel, hermano, él seguía al tanto de lo que estaba sucediendo en las iglesias. No es como que Pablo se hubiera desentendido de su labor de apóstol y dijera, bueno, ya como estoy aquí encarcelado, yo no puedo hacer nada, entonces pues que ya los hermanos miren a ver cómo hacen, ¿cierto? Sino que él estaba al tanto de la obra por hermanos que iban y lo visitaban allí. Recordemos que esta cárcel en la que él estaba era como una casa por cárcel, ¿sí? Él tenía ciertos privilegios ahí. ¿Mejor ahí? ¿Sí? Eso, hermanos. Entonces él allí, en esa casa, él recibía a los hermanos. Lo podían ir a visitar y le rendían cuenta a Pablo de cómo estaba la obra, ¿cierto? Alrededor allí de todo el imperio y demás. Y él se enteraba de lo que estaba sucediendo ahí en las iglesias. Tanto así que él escribe esta carta y él se presenta como prisionero, pero además él hace mención de alguien más ahí. ¿Sí se dan cuenta? Él dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿sí? Acompañado de alguien más ahí. Entonces esta vez él no hace uso de su apostolado, no usa como su autoridad, por decirlo de alguna forma, sino que esto que él va a escribir lo va a escribir como un ruego hacia la persona que él la dirige, que es nuestro hermano Filemón, ¿sí? Porque él va a apelar a algo en Filemón para interceder
por Onésimo, la persona implicada en el asunto que veíamos, de haber traicionado, por decirlo así, a su amo y de haber escapado de allí porque él había cometido una falta grave, considerada bien grave en ese entonces. Entonces, como Pablo va a apelar a favor de Onésimo, él en este momento no es como que manda a Filemón a que lo haga, sino que va a apelar al amor de Filemón, ¿sí? Entonces, por eso posiblemente él se presenta como prisionero y no como apóstol, no haciendo uso de ese título que él, digamos, pudiera tener. Amén, hermanos. Entonces, Timoteo estaba ahí con él, ¿sí? Timoteo era un muchacho, pero aquí ya había pasado el tiempo, ¿sí? Timoteo había laborado también con Pablo en la obra. Entonces, posiblemente, hermanos, la opinión de Timoteo para Pablo en ese momento, en escribir estas cartas, era importante. Pablo también posiblemente quería escuchar lo que el hermano tenía que decir también en las iglesias. Sabemos que Pablo la escribe, pero muy posible, hermano, muy posiblemente las palabras o la influencia de Timoteo de alguna manera, el consejo, ¿cierto?, de Timoteo está reflejado también ahí, porque se ve que entre ellos había un compañerismo. Pablo no andaba solo, él tenía hermanos a su alrededor que lo ayudaban. Y en esta carta, siendo la más corta, se mencionan muchos nombres que yo espero no nos vayan a confundir y podamos ser claros en esto. Entonces Timoteo es un verdadero hermano, un verdadero obrero del Señor, un verdadero compañero para Pablo, y él lo llama aquí hermano, porque había dado frutos, había servido, había caminado con Pablo, ¿cierto? Y estaba encargado de obra también en las iglesias. Entonces él estaba en ese momento allí también confortando a Pablo, capaz rindiendo cuenta, contando cómo estaba la obra allí posiblemente en Éfeso, donde él se encontraba, ¿cierto? Ahí estaba Timoteo, ayudando a nuestro hermano y fortaleciéndolo. De la misma manera, Pablo va a llamar hermano también a Filemón, aquel al que él quiere apelar para que pueda perdonar a Onésimo, ¿sí? Esa misma palabra Pablo la va a usar para llamarlo a él y para llamar después a Onésimo de la misma manera, hermano. Ahora Onésimo, Filemón son hermanos también para Pablo. Amén, mis hermanos. Entonces ese es el autor, se presenta Pablo y su compañero Timoteo. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Esa palabra amado es agapeto y es amado o querido. Entonces, eso era Filemón para Pablo, un hermano cercano, un hermano al que él amaba. Posiblemente, y como veíamos, Filemón se había convertido por la predicación de Pablo. Sí, no lo sabemos, pudo haber sido así. Posiblemente ellos se conocieron, trabajaron juntos. Pablo conocía el testimonio de Filemón y él lo llama aquí amado. Amado Filemón. Y de alguna forma, hermano, lo que Pablo está haciendo es, como decíamos, apelar al amor de Filemón, pero no. Más adelante Pablo le va a pedir algo a Filemón, ¿cierto? Y algo no fácil de hacer. Perdonar a un esclavo era considerado una falta grave, al punto de eso ser un delito, básicamente, ¿sí? Es lo que Pablo va a hacer. Y él está apelando entonces al amor de Filemón, pero no a manera, yo pienso, por decirlo así, de halagarlo vanamente, ¿sí? Como Filemón, esto, yo escucho de tu amor y esto, sino que uno puede ver la sinceridad en las palabras de Pablo. Verdaderamente él pensaba así de Filemón. Eran palabras que venían de su interior, de su corazón. Amén. Entonces eso era Filemón, para Pablo. Era un hermano especial, entrañable, querido, apreciado para Pablo. O sea, no era cualquier hermano, tenía un lugar especial en el corazón de Pablo, ¿sí? Un amor profundo. Y era, además de todo eso, un colaborador en el trabajo de la obra también. Él era uno de los que servía ahí en la iglesia en Colosas. Entonces, él colaboraba en esa misma labor de Pablo, no en el mismo lugar, porque Pablo, entiendo yo, que pasó más tiempo en Éfeso y Filemón pues estaba con los hermanos en Colosa, pero sí podríamos decir que en la misma actividad, ¿cierto? ¿En qué? Sirviendo a la iglesia. Ambos servían a la iglesia, uno en un lugar, otro en otro lugar,
Pero al final, tanto Pablo como Filemón estaban sirviendo a la iglesia del Señor, por amor, por entrega. Amén, hermanos. Y él da gracias por Filemón, porque vamos a ver que Filemón fue un obrero fiel, hermano. Un obrero que da muestra del amor de Cristo. Un obrero que puso a disposición todo lo que tenía. Lo vamos a ver ahora. Dice, y a la amada hermana Afia. En los manuscritos más antiguos, amada no aparece, sino solamente a la hermana. ¿Sí? Y veíamos hace 8 días que posiblemente, históricamente se cree que Afia o Apia era la esposa de Filemón. Esta carta está dirigida a Filemón, a Apia y a Arquipo, que posiblemente eran 3 personas de una misma familia, hermano. Se cree eso históricamente, ¿sí? Y esa hermana pues estaba ahí también involucrada. Si era la esposa de Filemón, era su casa también donde se reunía la iglesia, ¿cierto? Ella está involucrada también con la iglesia. Entonces Pablo exalta también a la hermana en el escrito. No es como que la ignora, sino que la tiene en cuenta, dando a entender que la labor de ella también era importante, hermanos. ¿Y sabe qué también otra cosa que es importante? Que como Onésimo había ofendido a su amo y se había ido, pienso que Pablo, hermanos, de alguna manera quiere involucrar a Afia en la restauración de la relación de Onésimo con Filemón, con ella y con la iglesia. Se cree históricamente que las encargadas de las labores domésticas que ejercían los esclavos en las casas eran las mujeres. Y como ella había sido ofendida, entonces Pablo quiere que ella también esté al tanto de eso que va a suceder, de eso que él le va a pedir a Filemón. La quiere tener en cuenta a ella también para que esté al tanto de todo, ¿sí? Ella tenía una responsabilidad con Onésimo, entonces era necesario, Pablo lo ve así, necesario que ella también esté al tanto de la solicitud que él le va a hacer a nuestro hermano. Y dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Como decíamos, posiblemente Arquipo, algunos dicen que era el hijo de Filemón, otros dicen que tal vez no era el hijo, sino un obrero de tiempo en la iglesia, y eso lo sabemos porque en Colosenses 4:1, Pablo le dice, decida Arquipo, 4:16, ¿sí? 17, perdón, hermano. Dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, evidenciamos que Arquipo tenía un ministerio que debía ser cumplido, ¿sí? Tenía un encargo de parte del Señor a ella en la iglesia en Colosa también. Entonces Pablo también quiere que él esté al tanto de lo que va a acontecer, de la solicitud que él va a hacer, ¿sí? Está involucrando a diferentes hermanos, aunque el destinatario principal era Filemón, porque era su casa, era donde la iglesia se reunía. Él quiere que la esposa, el hijo, ¿sí?, estén al tanto de esto que él va a solicitar. Amén. Y esa palabra compañero de milicia es cosoldado. Es uno que combate junto a mí. Es uno que está ahí sirviendo como en el mismo ejército, ¿sí? Eso era Arquipo para Pablo. Uno que había servido también con él en la obra. Uno que había andado con él, ¿sí? En una relación de confianza, una relación de amistad. Entonces, eso era Arquipo para él y por eso tal vez él lo involucra también, ¿sí? Esas palabras son reservadas para amigos íntimos, amigos cercanos, un cosoldado, un compañero, alguien que está ahí dando la batalla conmigo. Ese era Arquipo para Pablo. Y por último, involucra ya no solamente a estas personas, sino que involucra a toda la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Veíamos que en la antigüedad esas casas, pues, no son como los apartamentos o de pronto que nosotros hoy vemos hoy día, sino que eran casas grandes. Estuve mirando, hermanos, y hay unos modelos de casa de esta época que se hacían ahí en el Imperio Romano llamados domus, y hay como maquetas hoy en día, uno puede ver más o menos el modelo de esta casa y era una cosa inmensa, hermano.
tanto por dentro como por fuera. Por fuera tenían parqueaderos, pero pues no de carros, sino para los camellos, para los caballos, como unos establos ahí amarraban los viajeros, podían dejar sus caballos ahí con su pastico y todo para alimentarlos y demás. Y por dentro había un espacio amplio, haga de cuenta esto, ¿sí? Y por allá sí, todo alrededor eran habitaciones. Y en mitad de todo eso había lo que decía nuestro hermano, ahí estaba la pileta, o la que podríamos decir nosotros la piscina, ahí en toda la mitad. Estas casas eran más o menos de este modo. Entonces, a la iglesia que está en tu casa, entonces vemos que evidentemente Filemón era un hermano que tenía una buena casa. El Señor le había proveído a nuestro hermano y él había puesto su casa a disposición de la iglesia, ¿sí? Y ahí se congregaba la iglesia. Y hermanos, Pablo involucra a la iglesia y yo pienso que sabe por qué, hermanos. Esto iba a evitar rumores en medio de la iglesia. Recuerde, lo que Onésimo hizo fue un delito, hermanos. Y usted se imagina, Onésimo se fue y el mismo Filemón le pudo haber dicho a los hermanos, no, miren que mi esclavo me traicionó, posiblemente me robó y se fue. Y de un día para otro, Onésimo vuelve y lo ven sentado ahí en medio de los hermanos. ¿Qué van a empezar a hacer los hermanos? A murmurar. Oye, ¿y ese no era el que había robado a Pablo, a Filemón? Ese no fue el que tal cosa, ese no fue. Entonces Pablo, posiblemente para evitar eso, mis hermanos, involucra a la iglesia. Quiere que esta carta sea conocida también por la iglesia. No solamente por los 3 habitantes de la casa, sino por todos, ¿sí? Entonces él involucra a toda la iglesia. Y también pienso que él lo hace, hermanos, para que puedan recibir a la iglesia, para que puedan recibir a Onésimo, ya no como el esclavo, sino como el hermano de ellos ahora, que también se va a congregar en esa iglesia, ¿sí? Él ahora vuelve no como esclavo, Pablo le predica en Roma y él vuelve como un hermano nuestro en Cristo, ¿sí? Y Pablo ahí en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esa carta estaba siendo leída ahí también con los colosenses. Ahora Onésimo llega ahí y él les está diciendo, Onésimo ahora es su hermano, ya no es el esclavo, reciban, ¿sí? Y en esta carta él hace ese completamiento cuando le dice a Filemón, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, ¿sí? Que los hermanos no tengan nada contra Onésimo. Si él debe algo, sepas que va a ser pagado, Filemón. Recibe a nuestro hermano, perdona a nuestro hermano, ¿sí? Eso está haciendo Pablo, está dejando como las cosas claras desde el principio para que nuestro hermano pueda ser restaurado. Está esclareciendo todas las cosas para que Onésimo pueda ser recibido. Amén, hermanos. Versículo 3. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La forma común de saludar de nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Uno la lee en varios lados. Pero yo me preguntaba, ¿pero por qué Pablo lo dice de esta manera en sus diferentes cartas? Y voy a citar a nuestro hermano William Hendrickson en su comentario, que creo que nos puede dar un poquito de luz acerca de esto, hermano. Dice, la salutación misma que abre la carta es la de costumbre. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta forma se pronuncia sobre Filemón, Apia, Arquipo y toda la congregación que se reunía en casa de Filemón, la gracia, es decir, el favor espontáneo e inmerecido de Dios en acción, su bondadoso amor soberano en operación derramado libremente y su resultado, paz. Esto es la convicción de estar reconciliados a través de la sangre de la cruz.
verdadera salud, prosperidad espirituales. Estas dos bendiciones, gracia y paz, descienden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo curioso, hermano, es que no siempre en la antigüedad se saludaban así. De hecho, los griegos, y aún uno lo puede ver en otros escritos de la Biblia, saludaban con una palabra que en griego se escribe shairen, pero se pronuncia como jairo, ¿sí? Esa palabra aparece en Hechos 15:23 y es como salud o saludos. Nuestro hermano Santiago también la utiliza, ¿sí? Pero leía en un comentario que posiblemente en algún punto de la historia un hermano en Cristo empezó a usar otra palabra parecida a esta para dar a entender algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, la palabra gracia en griego suena parecido, es charis o haris, ¿sí? Entonces, en vez de decir salud, empezaron a utilizar esta palabra, no se sabe quién, ¿sí? Pero en vez de decir jairos, usan haris, que es gracia, pero esa gracia es la que proviene de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos, gracia, pero no de los griegos, sino gracia de parte de Dios. Eso es lo que ustedes necesitan, ¿sí? La gracia de Dios es lo que necesitamos, hermano. Y eso es lo que Pablo les está deseando a los hermanos, ¿sí? Gracia y paz. Y esa paz era la forma común de saludarse entre el pueblo judío, aún hoy día, ¿no? Ellos dicen shalom, aún todavía hoy día siguen utilizando la misma palabra. Pero esa paz no es una paz meramente como de resolución de conflictos, ¿sí? Como lo que busca ahorita el país, como resolver los conflictos con los grupos al margen de la ley y demás, y como que eso para nosotros lo llamamos paz, ¿sí? Sino esa paz que Pablo desea para ellos, hermanos, es un completo gozo, un completo contentamiento, ¿sí? Un estado completo de bienestar, de felicidad en el Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se altera por las circunstancias. Que el mundo alrededor puede atacarnos, puede traer sus afanes y demás, pero nosotros vamos a seguir estando en paz, hermano. Entonces esa es la gracia y la paz que descienden de nuestro Dios. Una gracia que es el favor inmerecido de Él y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en las peores circunstancias podemos estar en paz porque estamos confiados en Él. Y eso es lo que nuestro hermano desea para la iglesia en Colosa y eso es lo que nuestro hermano desea para nosotros hoy. Bueno, hermanos, en medio de esas situaciones cotidianas, mis hermanos, nosotros aprendemos la revelación de Dios. ¿Sí? En medio de esas situaciones podemos entender cómo Dios se revela a nosotros. En medio de esa situación cotidiana y de la iglesia podía ver y experimentar esa paz y ese gozo, esa gracia que proveía de Dios, ¿sí? Y Pablo esperaba que Filemón, hermanos, pudiera expresar esa gracia y esa paz. Y tenga en cuenta esto, hermano. Solo quienes hemos experimentado la gracia y la paz de Dios podremos también evidenciarla y transmitirla. ¿O usted espera que el mundo transmita la gracia y la paz de Dios? No, porque evidentemente el mundo no la tiene. ¿Qué ve usted en el mundo? Envidia, rencores, cierto, decepciones y demás. La gracia y la paz de Dios se manifiesta en medio de su iglesia. Ahí es donde nosotros las podemos ver, en medio de nuestros hermanos. Es donde la vemos. Amén, hermanos. Vamos a avanzar. El versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ay, hermano. Pablo tenía un corazón de pastor, hermano. Él oraba constantemente por sus hermanos, ¿sí? O sea, no que Pablo todo el día se la pasara diciendo: Señor, gracias por Filemón, gracias por Filemón, gracias, sino que da a entender que Pablo tenía sus momentos íntimos de oración. Y ahí el Señor le traía a su mente a Filemón, le traía a su mente a las otras iglesias, y él decía: doy gracias por ustedes al Señor cada vez que los recuerdo, ¿sí? Eso hace Pablo también por Filemón. Doy gracias por ti, Filemón. Cuando oro, cuando vienes a mi mente, agradezco al Señor por tu testimonio, Filemón. Doy gracias, ¿sí? Hago siempre memoria de ti en mis oraciones.
Hermanos, yo creo que para Filemón el hecho de saber que Pablo oraba por él animaba su corazón, ¿sabe? Posiblemente Filemón ahí estaba no solamente con el problema de Onésimo, sino quién sabe con cuántas cosas más. Y llega esta carta y se dice: Filemón, yo oro por ti. Ah, hay alguien que está orando por mí. ¿Sí? El corazón de Filemón se debe haber sentido confortado. Y hermano, este es un llamado de atención para nosotros. Yo quisiera preguntarle, hermano, nosotros agradecemos por los hermanos que tenemos. ¿Usted ora por sus hermanos? Hermano, nosotros conocemos las necesidades de nuestros hermanos. Usted de pronto, bueno, hoy día tenemos el WhatsApp y el grupo, los hermanos a veces mandan mensajes. Yo soy de poco escribir ahí, pero a veces uno se entera de ciertas cosas y, hermano, usted ora por esas situaciones. Usted de pronto llama al hermano: hermano, me enteré de esto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vas, hermano? Hacemos eso. Buscamos animar a nuestros hermanos, que sepan que nosotros estamos con ellos, hermano. Podemos ser intencionales en nuestras oraciones, no como en el aire. ¿En qué sentido? Señor, yo oro porque todas las personas del mundo sean salvas. ¿Sí? Claro, Dios quiere eso, hermano, pero nosotros debemos ser intencionales en nuestras oraciones. Señor, yo oro para que mi hermano tal, tú le proveas, para que mi hermano tal, Señor, le socorras en esto, en su relación con su hijo, con su... ¿Me hago entender, hermanos? Intencionales, puntuales, debemos involucrarnos, en eso por lo que nosotros oramos. Hermano, nosotros necesitamos las oraciones de la iglesia. Las necesitamos, hermanos. Hermanos, alguien decía que el éxito de algunos, mis hermanos, el día que estemos delante del Señor va a ser revelado y nos vamos a dar cuenta que no fue por su fidelidad, sino por la oración de la iglesia. Las oraciones de nuestros hermanos nos van a mantener firmes. Yo no sé si se enteraron de esta semana una noticia súper triste de nuestro hermano Steve Blas, que hacía 5 años que estaba en adulterio. Hermano, no deje de orar por sus hermanos. Necesitamos sus oraciones. Cada vez que el Señor lo traiga a su mente, hermano, cada vez que el Señor le traiga un hermano a su mente, ore por su hermano, mi hermano. Que nuestro hermano sea fortalecido. Avancemos. Dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Entonces, oraba por él. No se acordaba, ¿cierto? Daba gracias a Dios y oraba por Filemón porque pasaba algo. Dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón amaba a su Señor, amaba a Dios, ¿sí? Pablo oía esto de Filemón. ¿Por medio de quién? Bueno, sabemos que Epafras servía en Colosas y ahora estaba con Pablo, como les decía. Entonces posiblemente Epafras llegó ahí y lo estaba poniendo al tanto, ¿sí? Oye, mi hermano, ¿y cómo están los hermanos allá en Colosas? Y Epafras: no, hermano, si tuvieras, Filemón ha dispuesto su casa, sus bienes, hermano. Ahí nos reunimos tal día, ¿sí? Estamos perseverando en esto y en esto y en esto. Y lo ponía al tanto, ¿sí? Él servía ahí en Colosenses 1:7 nosotros lo podemos ver. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Ven? Que él servía ahí con los hermanos. Entonces ahora está con Pablo, lo está poniendo al tanto, ¿sí? Y miren que Pablo ora por Filemón y saben que, hermano, uno no ve en Pablo un reproche hacia Filemón. O sea, usted no ve en ningún momento que Pablo le diga: oye, Filemón, pero recíbelo, o oye, Filemón, ¿por qué no hiciste tal cosa? O oye, no, hermano. Nada de eso. Pablo exalta la labor de su hermano. Acude a las virtudes que hay en Filemón, que habían sido dadas gracias a la gracia de Dios y gracias a la fe que él tenía en su Dios. ¿Sí? Eso está exaltando Pablo de Filemón. Filemón decía amar al Señor, pero no solamente lo decía, hermano. Filemón lo demostraba.
Ese amor que él sentía por Dios era evidente, ¿cómo? En la relación que él tenía con la iglesia, ¿sí? Porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, había un amor así y había un amor y una fe también así. Era manifiesta, era evidente en la iglesia. Era un amor práctico, ¿sí? Uno pudiera decir, oye, como los hermanos pudieran decir, ¿cómo será el amor de Dios? Miren el testimonio de Filemón. Ahí usted se va a dar cuenta cómo es el amor de Dios por sus hermanos. Cómo debe ser nuestro amor por nuestros hermanos. Mire a Filemón, cómo se comporta Filemón. ¿Qué ha hecho Filemón? Ah, mira, Filemón ha entregado su vida al servicio del Señor. Así luce el amor. Entonces, ese amor es evidente, hermanos. ¿Sí? Juan en su epístola lo dice, ¿no? Ahí nos lo recuerda él, que debemos amar a nuestros hermanos. ¿Cierto? Ahí nuestro hermano nos hace memoria de eso. Hermanos, Pablo exalta y llora por Filemón. Y algo que a mí me parecía curioso es que Pablo no solamente, me imagino yo, que oraba por las angustias de su hermano, sino por lo que Dios había hecho en su hermano. ¿En qué sentido eso aplica para nosotros? Que nosotros a veces, y no quiere decir que eso esté mal, eso está bien, hermano, y debemos seguirlo haciendo, ¿sí? Pero nosotros a veces solamente oramos por nuestros hermanos como por sus necesidades. Hermano, Señor, pido por que mi hermana en esta enfermedad, en esta prueba, Señor, tú la ayudes en esto, en esto. Y está bien, y debemos hacerlo, ¿cierto? Pero también, como les decía, debemos orar por aquello que nosotros vemos en nuestros hermanos, que es conforme al corazón de Dios, que está siendo útil para su iglesia, que por medio de eso Dios está siendo glorificado, ¿sí? Señor, te doy gracias porque a través del trabajo de mi hermano, Señor, los hermanos han sido confortados. A través de eso que tú le has proveído a mi hermano, Señor, él ha dado testimonio y mira, más personas están llegando a ti. Permite que mi hermano siga ahondando en eso, Señor. Provéele más de esas cosas, ¿sí? De esa manera también debiéramos orar, mis hermanos. Amén. Versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Algunos comentaristas dicen que ese es el versículo más oscuro de toda la epístola, hermanos. Y yo leí ese versículo varias veces, hermano, y aparentemente es fácil porque son como palabras que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y demás, pero como que hay que leerlo, interiorizarlo y ver el contexto para uno llegar a entender lo que el hermano quería expresar a su hermano. Entonces ahí hay varias palabras. Esa participación es la palabra que conocemos, que es koinonía, ¿cierto? Comunión con sus hermanos. Eficaz es energes, conocimientos es epignosis, ¿cierto? Palabras que nosotros hemos escuchado porque yo sé que nuestro hermano Yair nos las ha dicho aquí varias veces. Amén. Voy a leerlo de la Biblia, ese versículo de la Biblia Peshitta, que creo que nos puede dar un poquito más de entendimiento. Dice que la comunión de tu fe fructifique en hechos y en el conocimiento de todas las cosas buenas que hay para ustedes en Jesucristo. Creo que da un poco más de claridad, ¿sí? Entonces voy a tratar de verlo como por partes. ¿Para qué o a fin de qué la participación de tu fe? Entonces, ¿cómo era la participación, la comunión de la fe de Filemón? ¿Cómo era eso, hermano? ¿Cómo nosotros la podemos ver? Era en amor, ¿cierto? Uno ve el amor de Dios en Filemón, como decíamos. Era fraternal, era como un padre que se preocupa por sus hijos, ¿sí? Esa era la comunión de la fe de Filemón. Él se preocupaba por los demás. Y esa comunión es fruto de la fe que él tiene en Dios, ¿sí? Entonces esa fe de Dios se baja y se manifiesta en el amor de Filemón hacia sus hermanos. ¿Cómo? En generosidad, en caridad, en hospitalidad,
una casa grande, como decíamos. Hasta el caballo tenía su espacio para recibir a los hermanos, ¿sí? Esa era la comunión de Filemón. Esa era la fe de Filemón, ¿cierto? En entrega. Y Pablo pide en oración más de eso para Filemón. Eso es lo que nuestro hermano está pidiendo. Señor, dale más. Mira, Él lo ha puesto todo a tu disposición. Dale más de eso, Señor. Para que los hermanos sigan siendo confortados y alegrados ahí en la casa de nuestro hermano. Yo no he estado, pero cuando van a los campamentos me han contado, cuando van donde nuestro hermano Willington, ¿no? Son buenos tiempos, ¿no, hermanos? Un hermano que pone a disposición su casa. Esos tiempos que pasamos en la llanerita son buenos tiempos, ¿no, hermano? Señor, dale más. Concédele a don Divier 100 hectáreas a que estemos ahí. Dale plátano y dale yuca para que tengamos más tiempos como esos. Oramos, Señor, por eso. Eso es lo que Pablo está queriendo para Filemón, hermano, que lo que él tiene abunde aún más, ¿sí? En esa participación de esa fe. Y nosotros sabemos esto, hermano, que es lo que él quiere, que ahondemos en el conocimiento, que crezcamos en esa participación, porque Pablo hace oraciones más o menos parecidas en otras cartas. Voy a leerlo, no vamos a ir, voy a leerlo por causa del tiempo. Filipenses 1:9. Y esto pide en oración que vuestro amor, mire, abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Ven, Pablo deseaba que eso que los hermanos tenían abundara, fuera en mayor cantidad para ellos. Colosenses 1:8 y 9. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Entonces Pablo está preparando el camino para la solicitud que él va a hacer. ¿Sí? Está apelando al corazón de Filemón. Filemón, eso que tú tienes debe abundar aún más. ¿Sí? Y ese abundar aún más tiene que ver también con el perdón que él debía tener hacia Onésimo. En estos versículos no lo vemos, pero si el Señor nos permite, dentro de 8 días vamos a ver la solicitud que le hace Pablo a Filemón. Amén. Dice, sea eficaz en el conocimiento o en el pleno conocimiento. Ese pleno es conocer algo de manera clara, verdadera, ¿sí? Entonces Pablo ora para que el conocimiento de Cristo en ellos sea verdadero, sea específico, hermano, sea claro, que no hayan cosas como ahí, eso cómo se comerá, eso, sino que los hermanos puedan tener un conocimiento verdadero de la revelación de Cristo, ¿sí? Un conocimiento eficaz, ¿sí? Esa fe de Filemón debe ser eficaz a causa del conocimiento. Nosotros participamos de la fe en Cristo, ¿por qué? Porque conocimos su evangelio, ¿cierto? Por medio del conocimiento del evangelio venimos a Cristo, ¿sí? Pero ahora, hermanos, participamos de esa fe, estamos con nuestros hermanos, ¿cierto? Y ese conocimiento ahora debe llevarnos a conocer más del Señor, esa comunión, perdón, esa fe, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos conocido ese evangelio, hemos llegado, ahora debemos estar ahí para seguir conociendo a nuestro Señor. ¿Y dónde hacemos nosotros eso? Mayormente en la iglesia, hermano. Obviamente en su palabra está la revelación, pero en la iglesia nosotros podemos estudiar la palabra juntos, ¿cierto? Tenemos entendimiento, pero además de eso yo la puedo ver, hermano. Yo puedo ver una fe eficaz en medio de mis hermanos. Yo puedo decir, mira, para mí de pronto es abstracto el amor, pero yo veo a mi hermano amando a su esposa. Mira, el amor se ve así. Yo veo a mi hermano que se entrega por sus hijos. Mira, la entrega a los hijos, la corrección a tal cosa. Mira, mi hermano se comporta en el trabajo de esta manera. ¿Ven? Entonces esa fe llega a ser eficaz por ese conocimiento pleno que tenemos de Cristo en medio de su comunión. Amén, mis hermanos. De todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Las bendiciones de Dios han obrado en nosotros en Cristo, hermano. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Debemos conocer a nuestro Señor. Y lo vamos a conocer en medio de la iglesia, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a crecer en ese amor fraternal que se manifestaba en la comunión de nuestros hermanos en Colosas. Aquí también nosotros vamos a poder conocer de eso, hermano. El crecimiento, hermano, que nosotros podemos llegar a manifestar en nuestra vida acerca del Señor Jesucristo es porque en nuestro caminar día con día hemos tenido un mayor entendimiento de su evangelio, hermano. A medida que yo comprendo la cruz de Cristo, su sacrificio a mi favor, mi vida de la misma manera se va a ir rindiendo más hacia el Señor. De la misma manera yo voy a ir cediendo más a mis deseos y me voy a ir entregando más al Señor, hermanos. Entonces por eso debemos ahondar en el conocimiento pleno y verdadero del Señor, porque eso va a hacer que mi vida sea transformada y de alguna manera se pueda entregar o la pueda dar más al servicio de nuestro Señor. Amén, hermanos. Y Filemón lo demostraba. Filemón tenía un conocimiento pleno y seguía ahondando en eso y era evidente, ¿cierto? Para él, para sus hermanos, era evidente que Filemón conocía y amaba a Dios, ¿cierto? Voy a citar a un hermano que se llama David Burr en cuanto a esto, en su comentario a esta epístola. Dice, hablando respecto al conocimiento, mire cómo lo ve el hermano. Dice, cuando crecemos en conocimiento y en discernimiento, no solamente acumulamos información académica, sino que penetramos más bien en la mente y en el corazón de Dios mismo. De manera que adquirimos una comprensión cada vez mayor de sus propósitos y su providencia en nuestras vidas. Quien crece en estas cosas descubre que son un enorme estímulo para sus relaciones fraternales y comunión práctica con sus hermanos. ¿Lo ven? El conocimiento debe llevarme a mí a la practicidad con mis hermanos. Eso debe verse. No solamente tener conceptos y cosas aquí, sino que eso debe verse y manifestarse, hermano. Ese es el pleno conocimiento de Dios. Se ve, es palpable. Ese es el conocimiento de Dios, no una filosofía o meramente algo ahí con lo que yo puedo sacar de vez en cuando para ganar un debate, no. El conocimiento pleno de Dios se evidencia, hermano. ¿Sí? Usted lo va a ver con sus hermanos. En conclusión, Pablo está pidiendo que la comunión de Filemón sea estimulada poderosamente, aún más de lo que ya era. ¿Sí? Eso está pidiendo Pablo. Él pide comprensión, más comprensión espiritual para Filemón de lo que él tiene y ha recibido de Cristo. ¿Sí? Desea que su crecimiento, hermanos, se manifieste, sea práctico, se manifieste en ese amor fraternal, ¿sí? Siga ahondando y siga creciendo en eso. ¿Y todo eso para qué? Para la gloria de Dios. Esa es la conclusión de lo que Pablo le está pidiendo. Filemón, eso que tú tienes, mi hermano, lo que tú has visto, tu fe, tu amor, que el Señor te dé más. Pero no es por ti, Filemón. Es por Él y es para su gloria, hermano. Hermano, lo que usted pueda manifestar, lo que usted pueda expresar, lo que el Señor le ha concedido es para la gloria de Él. Su servicio, hermano, es para la gloria de Él. Lo que nosotros vemos, su testimonio, ¿sí? Hermano, es porque el Señor se lo ha permitido, ¿sí? No se deje engañar de que, es que yo, si puedo, es que yo, no, hermano. Es por Él, para Él, por medio de Él. Para Él son todas las cosas. Nosotros, nuestro servicio, nuestro testimonio, todo es para Él. Miren, hermanos, y vamos a ir ahí al 7 para ir cerrando. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí nosotros vemos el resultado de practicar el verdadero amor y la verdadera comunión en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando un hermano vive de esta manera? Miren lo que sucede. El corazón de la iglesia es confortado, hermano. ¿Sí?
pues tenemos gran gozo. La iglesia se alegra cuando usted ve el amor manifiesto en un hermano, cuando usted pone al servicio de la iglesia el amor del Señor, sus bienes, todo. Usted va a ver que la iglesia va a tener un gozo en eso, una alegría. El corazón de los santos va a ser confortado, ¿cierto? Y esa consolación, ese gozo es un reposo, es una felicidad, es un consuelo como en tiempos de decepción, ¿sí? O sea, hermano, piense y tengamos en cuenta el contexto de esa iglesia. Ellos vivían bajo el imperio romano, quizás oprimidos por impuestos, quizás, qué sé yo, sin mucho trabajo o trabajos difíciles, ¿sí? De pronto la vida de ellos eran campesinos, personas que trabajaban con sus manos, tenían que esforzarse duro, ¿sí? Y ahora llega el evangelio a Colosas, un hermano abre su casa, la iglesia se congrega allí y estas personas reciben un reposo en Cristo, hermano. Reciben un descanso por un hermano que entendió el amor del Señor y que quiere que la iglesia también sea partícipe de ese amor para su consuelo y para su reposo, para su descanso. Plenamente, ahí descansaron ellos, ¿sí? Recibieron de ese amor de Él. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ese confortados se deriva del término militar griego que describe a un ejército que se reposa tras una marcha extenuante. Sí, ellos venían afanados, corriendo, batallando, librando su día a día. Pero ahora, gracias al evangelio, gracias a que un hermano dispone todo para que la iglesia esté ahí, ellos pueden descansar, ellos pueden reposar, ellos pueden ser confortados, ellos pueden entender, ver que tienen un Dios que trae paz, alegría a sus corazones. Descansaron de sus afanes, ven la vida diferente. Ven que ahora el esclavo se puede relacionar de tú a tú como hermano, con su siervo, el que de pronto con sus amo, quien de pronto antes lo oprimía. Ahora ellos pueden ver eso y ellos dicen, qué maravillosa es la vida en Cristo. Qué tan diferente es la vida en Cristo. Eso es lo que ellos están viendo, hermano. Ese es el fruto del amor expresado en esta iglesia por nuestro hermano, por el testimonio de nuestro hermano. Entonces eso indica tomar un descanso. Y ese descanso es ahí los corazones, esa palabra, decíamos que es entrañas. Eso suena raro porque para nosotros hoy en día como que nuestros sentimientos más profundos provienen de nuestro corazón. Y lo traducen así para que nosotros lo entendamos. Pero para esa cultura los sentimientos más profundos provenían de sus entrañas, justamente, ¿sí? De su interior. De ahí era que venían como lo más íntimo y lo más profundo para esas personas. Sus sentimientos más íntimos proveían de ahí. Y ahí es donde ellos son consolados a causa del testimonio que nuestro hermano estaba dando en medio de la iglesia, en lo profundo, en lo íntimo. Y eso produjo un descanso y un reposo en nuestros hermanos. Amén. Mis hermanos, ¿qué podemos extraer de esto para nosotros hoy día? Hermano, ponemos a disposición de la iglesia lo que el Señor nos ha dado para confortar los corazones de nuestros hermanos, buscando la gloria de Dios. Hermano, lo que el Señor le ha dado a usted busca ponerlo a favor, a disposición de los hermanos. Hermano, voy para tal lado y de pronto no tengo transporte o algo. Entonces, hermano, llévese el carro. Hermano, pero si lo golpeo, hermano, algún día eso igual se va a quemar, hermano. Hermano, me hago entender, hermano, o sea, nosotros, lo que el Señor nos ha dado, hermano, usted busca ponerlo a disposición de la iglesia. O esto es mío y solo mío y que nadie me lo toque. Filemón dispuso su casa, su esposa, sus hijos, sus caballos, su todo, hermano. Estamos buscando conocerle para entender mejor sus propósitos y hacer su voluntad en nuestras vidas, hermano. Lo que nosotros buscamos conocer de Dios nos lleva a nosotros a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero entregarte esto. Nuestra participación en la comunión produce gozo a nuestros hermanos. Pueden agradecer por mí, por usted. ¿Usted cree que sus hermanos agradecen por lo que el Señor ha hecho de usted, por su testimonio? O quizás de pronto somos de los que nuestros hermanos no nos tienen en cuenta porque hemos dado un mal testimonio, hermano, porque de pronto a veces
no actuamos conforme al amor y a la fe que decimos tener en el Hijo de Dios. Hermano, era lo que el Señor me ponía en el corazón. Vamos a seguir ahondando en ella. Yo no me quise extender más abajo, pero hermano, esto continúa y no se lo pierda. Pablo va a hacer una solicitud, apeló al amor de Filemón, ¿sí? Y ahora eso se va a poner bueno porque ahora Pablo, hermano, va a decirle, ¿cierto? Va a pedirle ahora sí al hermano lo que él quiere. Entonces dentro de 8 días continuará. No puede faltar, hermano. Vamos a ver cómo acontece todo esto, ¿cierto? Cómo termina, hermano. De lo que sí yo estoy seguro y puedo hacer un spoiler, hermano, es que al final Filemón perdonó a Onésimo, hermano. Se lo puedo garantizar. No ve el testimonio de este hermano y uno dice, Señor, yo quiero ser un Filemón. Yo quiero que los hermanos sean confortados, Señor, por mi testimonio, por lo que, ¿cierto? Todos quisiéramos ser Filemón, hermano. Disponer todo lo que el Señor nos ha dado para su causa y para la causa de la iglesia. Amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por concedernos este tiempo precioso en tu palabra. Padre, no permitas que tu palabra vuelva vacía, Señor. Damos gracias porque podemos ver un ejemplo maravilloso de un hermano que se entregó, Señor, de un hermano que te amó, de un hermano que, Señor, mostró una fe verdadera en ti, un amor verdadero, Señor. Permítenos experimentar y evidenciar ese amor que tú nos has regalado, Señor, en tu santa y preciosa comunión, Señor. Que tu amor cada día sea más manifiesto en medio de tu iglesia, Señor, aquí en Villavicencio. Que podamos disponernos, entregar, Señor, nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Que sea lo que tú quieras, Padre amado. Que te podamos servir, Señor, sinceramente. Que podamos servir, Señor, con una entrega fiel a ti, Señor. Dispón nuestros corazones para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado, para que tu iglesia sea consolada, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.